¿Cuál fue el castigo del karma más implacable que has visto? Antes trabajaba en una cadena de supermercados. Tenía 17 años, acababa de terminar la preparatoria y había decidido tomarme un año sabático para trabajar en ventas, juntar algo de dinero para salir de fiesta y, mientras tanto, descubrir qué quería hacer con mi vida. Pues había postergado por un año mi inscripción en la universidad, días felices, ¿no? Pero un par de meses después de iniciar mi año sabático, hubo un cambio en la gerencia. Los gerentes que antes eran geniales fueron despedidos. Y llegaron dos mujeres terribles que manejaban el departamento de cajeros con mano de hierro. Eran lo peor. No tenían ninguna habilidad social y se les subió el poder a la cabeza por ser jefas, pero no servían para nada. Mientras las filas en las cajas se volvían larguísimas por falta de personal, la gente hacía colas, que llegaban hasta los pasillos, esperando casi 10 minutos para ser atendidos. Nosotros, los cajeros esclavos, corríamos para escanear y embolsar rápido. Y estas dos gerentas se pasaban el día saliendo una y otra vez a fumar. Además de usar el teléfono del departamento para llamar a sus amigas y quejarse de sus ridículas vidas amorosas. Un horror. Esto duró todo el año. Como yo estaba en ese año sabático y necesitaba dinero para salir, iba a trabajar 5 días a la semana. Las condiciones pésimas crearon una hermandad increíble entre los jóvenes y los que recién entrábamos en esos trabajos de nivel básico. Dios, qué poco soportábamos a esas jefas, pero éramos como una familia. Nos apoyábamos en lo bueno y en lo malo. Un día, la cosa se puso tan caótica que una de esas jefas se me acercó gritándome mientras atendía frenéticamente a una fila de 7 personas. Fue tan intenso que terminé llorando, pero varios clientes se me acercaron para decirme que lo estaba haciendo muy bien y que no les hiciera caso. En ese momento, algo cambió en mí, pensé, ¿qué demonios? Y decidí que les iba a cobrar esa maldad con un despido espectacular para ver cómo se las arreglaban sin mí. Entregué mi renuncia de 2 semanas junto con una carta bastante sarcástica. Cumplí mis turnos para cobrar la liquidación y simplemente me largué. Un mes después, platicando con una amiga que seguía trabajando ahí, me contó cómo iban las cosas. Para sorpresa mía, después de que me fui, en las siguientes 2 semanas otros 5 compañeros habían renunciado también, hartos por lo que habíamos pasado en ese departamento. Recursos Humanos se puso a investigar, revisaron las cartas de renuncia que habíamos escrito para entender qué pasaba y, finalmente, degradaron a una de las gerentas y trasladaron a la otra a otra sucursal. Me da mucha satisfacción saber que al irme logré mejorarles un poco la vida a mis amigos. Hace unos años, estaba trabajando en un negocio bastante grande. La otra parte nos preguntó si podíamos aliarnos con otra organización con la que ellos también querían hacer negocios, algo así como matar 2 pájaros de un tiro. Nosotros ya habíamos colaborado bastante con esa otra organización. Y unirlos al negocio iba a incrementar mucho la suma, así que dijimos que sí, sin problema. Llamé a la otra organización y estaban más que dispuestos a sumarse al trato. Normalmente hubiéramos trabajado directamente con su CEO, pero justo se había ido y tuve que tratar con una vicepresidenta que apenas conocía. Ella parecía que iba a cooperar, pero enseguida se fue por atrás y trató de dejar completamente fuera a mi organización. Al final, gracias a las traiciones de esta vicepresidenta, todo el negocio se vino abajo y $10 millones se fueron literalmente por la basura. Ninguno de los dos lados recibió un centavo. No te imaginas lo furioso que quedé. Dejamos de tener cualquier relación con esa organización de inmediato. Y empecé a esperar la oportunidad perfecta para vengarme. Unos meses después contrataron a su nuevo CEO. Él me llamó y fuimos a almorzar. Me preguntó por qué nadie de mi organización quería volver a tener nada con ellos y le conté la historia completa, explicándole que mientras esa vicepresidenta estuviera ahí, nosotros ni pensábamos acercarnos. Esa misma semana la despidieron. Lo último que supe fue que se salió completamente del sector porque nadie quería contratarla. La historia se había corrido, ya sabes cómo son estas cosas. Cuando estaba en la facultad de Derecho, trabajaba medio tiempo en un bar que tenía un jefe realmente insoportable. Llegó el momento de firmar el contrato y, como el buen estudiante de Derecho que era, lo leí completo y detalladamente. Claro, también estaba en horario de trabajo, así que me tomé mi tiempo sin prisa. Me di cuenta de que había una cláusula, era un contrato estándar para esa cadena de bares donde decía que si se dañaba alguna mercancía, por ejemplo, si se rompía una botella de vino, el empleado tenía que pagarla. Como hombre, generalmente era yo quien hacía el inventario y subía las cajas de vino desde la bodega. Así que ya sabía que más temprano que tarde acabaría rompiendo algo, especialmente por la actitud de ese jefe. Así que hice algo que nadie esperaba.
En ambos contratos, el suyo y el mío, taché precisamente esa cláusula que me obligaba a cubrir los daños y luego firmé y feché antes de que él firmara. Lo más gracioso es que él ni siquiera leyó los contratos antes de firmar, así que jamás notó el cambio. Pasaron unas semanas y justamente, gracias a él terminé rompiendo 16 botellas de vino. Cuando me dijo que tenía que pagar por todas, no dudé en decirle que estaba equivocado. Me aseguró que así lo decía el contrato. Le pedí que me lo probara. Me mostró un contrato en blanco. Le contesté que eso no estaba en mi copia. Finalmente, sacó mi contrato y fue entonces cuando vio el tachón que había hecho en la cláusula. Ojalá hubiera tenido una foto de esa expresión de resignación y sorpresa. Al día siguiente no fui a trabajar. Sabía que o me iban a despedir o ese idiota iba a tratarme peor, así que ¿para qué? Yo ya había tenido mi momento de satisfacción con solo verlo descubrir que él mismo se había dejado engañar. Trabajaba como salvavidas en una reconocida cadena de hoteles con parques acuáticos techados en Estados Unidos. Un día, vi a una mujer que dejaba a su hija, que no tenía ni 2 años, jugar sola en la parte poco profunda de la piscina, mientras ella estaba sentada leyendo una revista sin prestar atención. Me acerqué para decirle que no era seguro que una niña tan pequeña estuviera sola en el agua. Y entonces la mamá comenzó a gritarme, diciéndome que cómo me metía en la forma en que ella criaba a su hija y que la dejara en paz. Para ese momento, todas las personas alrededor ya la estaban mirando. Justo cuando terminó su berrinche, su hija perdió el equilibrio y cayó de cara al agua. La niña era tan pequeña que no sabía cómo incorporarse para sacar la cara y poder respirar. No lo dudé, entré rápido, la agarré y se la entregué a su madre. La gente que estaba mirando empezó a aplaudir. Trabajaba en un departamento de TI cuando un día una señora me llamó directamente para que la ayudara con una estación de trabajo que no funcionaba bien. Empecé a hacerle las preguntas de siempre, esas básicas para identificar el problema. Cuando llegué a preguntarle si la máquina estaba encendida, ella se perdió por completo y comenzó a gritarme. Me dijo que no me hubiera llamado si ya había comprobado que tenía energía. Le dije que iba para allá enseguida. Resulta que la estación era un kiosco en medio de la oficina, que todos usaban, y mientras caminaba la escuchaba quejarse bien fuerte. Cuando llegué, me mostró la máquina y se fue refunfuñando bien enojada. Eso atrajo a un buen grupo de personas que se quedaron viendo qué pasaba. Y sí, tenía razón en que el monitor estaba encendido, pero el equipo principal, la torre, no tenía energía. Le prendí la computadora y empezó a arrancar. En ese momento ella volvió con una sonrisa medio forzada y me preguntó cómo lo arreglé. Le dije que simplemente encendí la computadora. Entonces empezó a gritar otra vez, señalando el botón de encendido del monitor y diciendo, «Eso ya estaba prendido, lo revisé 2 veces», le respondí. «Eso es el botón del monitor, este otro es el de la torre». En ese instante se puso roja de la vergüenza y todos los que la estaban viendo soltaron una carcajada y volvieron a sus puestos. Yo simplemente me alejé cuando apareció la pantalla de inicio de sesión, y no dijo ni una palabra más, tampoco volvió a llamarme. Una vez, hacia el final del invierno, cuando la nieve ya empezaba a derretirse, estaba trabajando en un autoservicio. De repente, llega una mujer que estaba de lo más grosera. Trataba mal a todos, hablaba con desprecio y se molestaba por cosas sin sentido. Yo me mantuve siempre muy educado con ella, porque he descubierto que esa es la mejor forma de lidiar con personas así. Le recibí el pago y me volteé para guardarlo en la caja, cuando de repente, una enorme cantidad de nieve se deslizó del techo y cayó directo por la ventana que ella tenía abierta. Ella me lanzó una mirada fulminante, como si todo fuera culpa mía, mientras yo luchaba por no reírme a carcajadas. Trabajaba en una tienda de conveniencia en el turno nocturno y justo estaba por salir. Faltaban apenas unos segundos para que marcara mi salida cuando la encargada me dijo que tenía que quedarme más tiempo. Resulta que una de las empleadas de la mañana, que también era su hija, había llamado diciendo que estaba enferma. Pasaron las horas y no pude salir hasta que ya era pasado el mediodía, completamente agotado. Apenas llegué a casa, apenas me alcancé a sentar en el sofá antes de quedarme dormido. Después de unas horas de sueño, me levanté, me preparé y regresé al trabajo. Al llegar, un amigo me contó que en realidad la hija no estaba enferma, sino que había pasado el día entero tomando. En ese momento sentí que me hervía la sangre. Más tarde, ya entrada la noche, la hija apareció con su prima, ambas claramente ebrias. Se fueron directo a agarrar un montón de dulces y papas fritas. Mientras pagaban, la hija me soltó en tono burlón, «¿Qué tal estuvo mi turno?», y ambas se rieron a carcajadas. Sin pensarlo, les dije que se fueran al carajo. Ellas me respondieron con el dedo medio y se tambalearon camino al auto.
Estacionaron cerca de las bombas de gasolina y justo a medio camino apareció un patrullero. Al verlos, las dos se echaron a correr y arrancaron como locas. El oficial encendió las luces y empezó la persecución. Unas horas después, el policía regresó riéndose y me contó que lograron llegar a la casa apenas segundos antes que él. Intentaron entrar apresuradamente, pero no pudieron abrir la puerta a tiempo. La prima se estrelló de cara contra la puerta y la hija se golpeó en la parte trasera de la cabeza contra la prima. Ambos golpes fueron tan fuertes que les empezó a salir sangre por la nariz. El oficial las arrestó a las dos y las llevó presas. Unas horas antes de que empezara su turno, la hija llamó a la tienda para avisar que no vendría porque estaba detenida. Esa misma mañana, la encargada llegó y me dijo que tenía que cubrir el turno de su hija otra vez. En ese momento le respondí, sin dudarlo, ni loco renuncio. Desde ese día he sido mucho más feliz en mi nuevo trabajo, donde llevo casi 6 años. Entré a una de las agencias de publicidad más grandes como gerente de cuentas para una marca muy importante. Esa marca era enorme, pero solo destinaba alrededor del 10% de su presupuesto anual de marketing con nosotros. Mi equipo estaba formado por un par de directores creativos y diseñadores gráficos muy serios, que llevaban ahí un poco más que yo. Me lancé con todo al trabajo, aprendiendo sobre el mercado, los consumidores, la competencia y más. Como tengo un toque artístico, conecté de inmediato con mis directores creativos y trabajamos súper bien juntos, intercambiando ideas, explorando nuevas posibilidades, todo fluía. Al terminar el primer año, el cliente había invertido más de $2 millones con nosotros, un aumento del 30%. Nos felicitaron, nos dieron un buen aumento y una promoción. Todo iba genial para el segundo año, hasta que el CEO fue reemplazado por el hijo de 30 años del accionista mayoritario. Seguimos trabajando igual, ampliando poco a poco la cartera para incluir publicidad digital. Al final del segundo año, el cliente había gastado más de 4 millones, pero entonces llegó la crisis económica. En lugar de aumentos, nos recortaron el sueldo. A pesar de eso, nos esforzamos muchísimo y sumamos eventos y producción impresa a lo que ofrecíamos. Al finalizar el tercer año, el cliente ya había invertido 8 millones y era el segundo más importante para la agencia. ¿Y qué hizo ese CEO, que ya tenía 32 años? Nos dio un aumento mínimo y puso como jefe a un amigo suyo. Pero lo peor fue descubrir que todos los empleados de la misma raza y nacionalidad que él recibieron un aumento del 20%, mientras que el resto apenas obtuvo un 5%. No lo dudé, renuncié y me fui a otra agencia. El resto de mi equipo me siguió. 6 meses después, el cliente canceló el contrato con ellos. Un par de meses más tarde, la agencia cometió un error en una campaña de otra marca, justo la marca en la que mi esposa es directora de marketing y esta también terminó su contrato. Pérdidas para la agencia. $12 millones. En resumen, la agencia anterior estaba dominada por el nepotismo y el racismo. Aunque éramos el equipo más rentable, nos pisotearon. Nos fuimos y perdieron una cuenta por 12 millones. Trabajé en un lugar mientras terminaba la universidad. El jefe me pagaba menos del salario mínimo con alguna excusa ridícula, diciendo que mi puesto no estaba definido y que por eso podía pagarme lo que quisiera. Yo estaba desesperado por dinero y en mi ciudad había una escasez real de empleos, así que no podía hacer mucho al respecto. Me tocó trabajar con una computadora vieja y pésima que no paraba de fallar. Le pedí una mejor, y el jefe terminó comprando una computadora nueva espectacular, pero la instaló en su oficina y me dejó la que él usaba antes, que era exactamente igual a la que yo tenía. Solo que esta vez me dijo, pero ahora tienes una pantalla más grande. Varias veces lo encontré trabajando en esa computadora y siempre estaba viendo pornografía. También me dijo que estaba muy gordo y que debía empezar a ir al gimnasio, una tontería porque mi desempeño no tenía nada que ver con mi peso. Era un trabajo de escritorio. Él me compró una membresía que costaba como $600, pero empezó a descontármela del sueldo. Quiso contratar a unas chicas, pero puso cámaras de seguridad apuntando a sus escritorios, supuestamente, para evitar robos. Pero me enteré por una ex empleada que el tipo las llevaba de viaje de trabajo y trató de aprovecharse de ellas. Una chica le dijo que se largara y él la dejó abandonada en el hotel. Además, me hizo trabajar 6 días a la semana, pero solo me pagaba 5. Para el 6º día me daba cupones para negocios locales. Ya estaba a un mes de graduarme, así que por idiota, acepté esa idea absurda porque necesitaba el dinero. Finalmente me gradué y a las 2 semanas conseguí trabajo gracias a mi título y experiencia en el área. Cuando renuncié, estaba en medio de un proyecto para él y quise hacer lo correcto. Le dije, empiezo en 2 semanas, así que terminaré este proyecto o al menos lo dejaré listo para que alguien más lo continúe.
Él me contestó: no, te vas ahora y devuélveme las botas. Me había obligado a comprar botas con punta de acero por seguridad, algo que tampoco tenía que ver con lo que hacía. Le dije que se fuera al carajo. 2 empleados más, o mejor dicho, los únicos 2 empleados que no eran su esposa ni su prima, renunciaron esa misma semana. Mi proyecto personal nunca se terminó, pero él lo publicó en internet de todas formas, en esa versión incompleta y tan mal hecha que no funcionaba. 6 años después, cada vez que me siento estresado en el trabajo, entro a ver ese proyecto mediocre que todavía está en línea, para recordarme lo lejos que he llegado y lo poco que su negocio miserable ha resistido el paso del tiempo. Trabajé en una gasolinera horrible que no te daba ni almuerzos ni descansos ni nada por el estilo. Uno pensaría que eso sería terrible, pero la verdad es que me encantaba el trabajo. Me mantenía ocupado sin ser demasiado estresante y, mientras me cuadrara la caja, casi nunca me regañaban. Pero de repente llegó un tipo, a quien llamaremos Peter, y aunque los dos éramos un poco nerds y pensé que íbamos a llevarnos genial, trabajar con él se volvió más pesado que hacerlo solo. No sabría decir exactamente qué era, pero Peter me sacaba de quicio. Pasaba horas limpiando las ventanas delanteras justo cuando la tienda estaba llena, solo para evitar atender cliente. Jamás limpiaba los baños porque le daban asco, aunque yo me encargaba de limpiar vómito y cosas mucho peores de forma regular. Además, soltaba comentarios racistas y machistas todo el tiempo, pero bueno, era una gasolinera. Lo que realmente me volvió loco fue que el jefe lo adoraba. No importaba lo que hiciera, Peter nunca estaba equivocado. Y él lo sabía perfectamente. Se pasaba los días diciéndome que algún día él iba a ser mi supervisor y que yo tendría que seguir sus órdenes. Cuando me di cuenta de que eso podía ser cierto, empecé a odiar mi trabajo con una intensidad que jamás creí posible. Una noche, de repente, cuando ya le había dicho directamente que lo detestaba porque se tomó la molestia de lavar mi auto durante el horario laboral, había pagado por lavarlo hacía nada. Era básicamente tirar dinero. Peter me dijo que tenía problemas porque las cuentas no le cerraban. Seguramente le puse una cara de no entiendo nada, porque Peter no parecía el tipo de persona que robaría. Claro, todos en ese lugar se llevaban comida que sobraba o algún café de vez en cuando, pero de la caja registradora, eso era un tabú no dicho. No entiendo, me confesó. Yo tomo dinero todo el tiempo, pero siempre me aseguro de cubrir mis huellas. Me quedé sin palabras, confundido y súper enojado. Ahí estaba, el payaso de la tienda, el que se creía rey, y resultó que estaba robando la caja. No me sentía bien delatándolo, porque todos en la tienda tomaban algo, así que en vez de eso escribí una especie de carta de renuncia. Le dije al jefe que no quería seguir trabajando con Peter, que no podía explicar muy bien por qué, pero que por razones éticas no me sentía cómodo. Pensé que seguro me iban a despedir por poner a mi jefe en esa posición. Pero cuando entré al trabajo al día siguiente, me encontré con Peter saliendo con una cara de desesperación total. Como un tonto le pregunté qué pasó, y me dijo que lo habían despedido de una maldita vez por los problemas con la caja. Me sentí terrible durante semanas porque jamás pensé que Peter fuera a ser despedido. Creí que, en el peor de los casos, nos cambiarían los turnos para que no tuviéramos que cruzarnos. Lo que no sabía era que otra persona también estaba robando dinero de la caja fuerte. Y cuando yo no estaba, Peter se iba a la calle dejando la caja sin vigilancia, lo que hacía que faltaran cientos de dólares. No solo unas cuantas monedas como yo pensaba. Tengo una historia parecida a la de Lopo. Estuve trabajando casi 2 años, dando todo en cada tarea que me pedían. ¿Recorrer casi 320 kilómetros diarios 5 días a la semana? No hay problema. ¿Trabajar fines de semana mientras buscan a alguien para cubrir ese turno que al final nunca encontraron? Claro que sí. ¿Cambiarme a la otra punta del país? ¿Por qué no? ¿Trabajar más de 14 horas al día durante 7 días seguidos para cubrir a un equipo millonario? Ya estaba en medio de la nada sin mucho que hacer, así que tampoco había problema. Después de todo ese esfuerzo sentí que merecía un pequeño descanso. 2 meses después le pedí a mi jefe una semana libre. Él me dijo que tenía que consultarlo con la gerencia. Cada pocos días volvía a tocar el tema y cada vez me daban largas. Hasta que los pasajes para volver a casa se volvieron demasiado caros porque se acercaban las fiestas. En ese momento me di por vencido. Pensé que nunca me autorizarían el descanso y seguí trabajando como si no lo hubiera mencionado. Avanzo rápido hasta una semana antes de las fiestas y mi jefe me pregunta qué planes tengo para mis vacaciones. Me quedo en shock y no entiendo. Y me dice que desde hace 2 semanas ya me habían aprobado el permiso. Unos días después le digo que un familiar está enfermo y que necesito regresar a casa. Que debido a la distancia no puedo regresar al trabajo.
Mi jefe se pone como loco, trata de hacer cualquier cosa para que siga trabajando porque confiaba en mí para manejar los sistemas de la empresa. Yo le digo que ya tomé la decisión, que me tengo que ir. Luego me entero de que un mes después él renunció porque lo descubrieron que no sabía nada de nada. En resumen, trabajé como un esclavo, me fui cuando entendí que mi jefe no era honesto conmigo y resultó que él renunció por la presión de no saber lo que hacía. En la preparatoria, yo siempre fui la segunda mejor para mi director de coro. La mejor era una chica que parecía creerse la gran cosa. Sin duda tenía talento, pero era una maldita bruja. Pasé 3 años siendo la sombra de ella. Yo iba un año más adelantada, así que cuando llegó el momento de las audiciones y las solicitudes para la universidad, le pedí a mi director que me escribiera una carta de recomendación para la escuela de música. Le recordaba casi todos los días, pero nunca la escribió. Al final, no entré a esa escuela de música porque no estaba dispuesta a presentarme a la audición con papeles incompletos. Pues bien, cuando ella llegó a su último año, aplicó a una escuela de música bastante prestigiosa. Sí, la aceptaron, pero solo para la escuela de música, no para la universidad completa, porque sus calificaciones y resultados en los exámenes eran pésimos, así que toma eso. Yo, en cambio, estoy disfrutando de mi universidad mientras ella está atrapada con su prometido intentando inscribirse en un colegio comunitario. Resulta que todo el tiempo y la energía que mi director malgastó dándole los solos, buscando un maestro de canto para ella y papeles principales fue un desperdicio de talento. Yo solía manejar el área de capacitación y reclutamiento en mi empresa. Pero éramos apenas 2 personas realmente trabajando, y un inútil que solo estaba ahí porque era amigo del jefe. Mientras mi compañero y yo nos desvelábamos creando materiales de entrenamiento desde cero, este tipo andaba por ahí presumiendo que él hacía todo el trabajo. La verdad es que no sabía nada de computadoras y ni siquiera podía escribir un correo electrónico. Siempre me dejaba notas escritas a mano sobre mi escritorio. Las cosas empeoraron, y al poco tiempo mi compañero renunció, dejándome solo. Después de aguantar varias regañadas por no trabajar tan bien como el inútil ese, decidí que era momento de irme. Eso sí, antes de salir, me tomé mi tiempo para recopilar cada copia, en papel y digital, de los manuales de entrenamiento que habíamos creado. También borré las copias principales del servidor. En una semana, todo desapareció, salvo un único USB. Después de que me fui, supe que el inútil tuvo una crisis nerviosa y terminó despedido por beber en el trabajo. Parece que mi trabajo no era tan sencillo como parecía, sobre todo cuando ni siquiera hay materiales de capacitación disponibles.